Diputado Galassi tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En 2018 esta legislatura sancionó lo que se dio en llamar la Ley del Árbol. Fue el número 13.836, enviada en ese momento por el Poder Ejecutivo a cargo del ingeniero Miguel Lifchi. Y recuerdo que después de un largo debate, esa iniciativa, ese mensaje del Ejecutivo, sumó propuestas de numerosos legisladores y legisladoras de las distintas bancadas. No fue eso un gesto aislado, sino que fue una idea de declarar al arbolado como infraestructura ecológica y darle un sentido al mismo de política de Estado. El arbolado como herramienta para mitigar el calor, para capturar dióxido de carbono, ordenar las áreas periurbanas de los municipios, proteger suelo, educar a las nuevas generaciones en políticas vinculadas al ambiente. Hoy, con esta media sanción, venimos a ratificar ese camino, no a inaugurar una etapa distinta. ¿Y por qué digo esto? Porque en su momento la citada ley fijó criterios para cómo abordar el tema del arbolado público, tanto en espacio público como en espacio privado. En ese sentido se incluyó con mucho criterio en la ley recomendaciones para los predios rurales, cortinas forestales, para emprendimientos productivos y áreas industriales, entre otras cuestiones. Y también marcó la necesidad de que haya una coordinación entre el gobierno provincial con los gobiernos locales. ¿Por qué ahora propusimos y avanzamos? Y en ese sentido, igual que como sucedió en el 2018, esta iniciativa contó con el consenso de numerosos legisladores y legisladoras que acompañaron con su firma en las comisiones por las que transitó, y entiendo se va a ver cuando llegue el momento de la votación el consenso absoluto en esta política. Decimos, ¿por qué ahora este paso? Porque si bien la ley del árbol fue y es muy buena y marca un diferencial en la provincia, entendemos que le faltó complementarla con un plan que establezca un objetivo en un plazo determinado. Así, este objetivo, que es la de seguir avanzando en el arbolado en toda la provincia, cumplía en un lapso determinado con un objetivo de cantidad de ejemplares. Y no quedaba esto librado a la decisión o a la iniciativa o a la voluntad de un gobierno en particular, sino que lo establecíamos, como dije antes, como una política de Estado. Por eso, lo que estamos básicamente, sustancialmente agregando a la ley, no modificando, sino que agregando, es un capítulo en donde establece que en un lapso de 10 años, en la provincia de Santa Fe, de manera mancomunada entre el Estado provincial, los estados municipales, la ONG, los actores privados, organismos públicos como universidades, puedan contribuir a llegar a ese objetivo. ¿Y por qué? Porque sabemos que el cambio climático no es una hipótesis, es una realidad que vivimos cotidianamente. Vemos que las olas de calor o de frío son cada vez más largas, que los eventos de lluvia son cada vez más concentrados en puntos específicos de la geografía y también son más recurrentes en su periodicidad, que todo esto genera presión sobre los suelos y que además generan muchas dificultades y hasta daño en lo que es la infraestructura urbana, tanto pública como privada. Frente a esta situación, sabemos que plantar árboles es una respuesta climática porque baja la temperatura, como dije, captura dióxido de carbono, infiltra agua, y también es una respuesta urbana y productiva. Da sombra, corta el viento, mejora el hábitat en los pueblos y ciudades, reduce el ruido, protege al ganado también en los establecimientos agropecuarios. Esto es lo que en definitiva perseguía y persigue la ley que se sancionó en el 2018 y que hoy con esta modificación le ponemos una meta en un límite temporal. Antecedentes hay numerosos. Discutíamos hace unos minutos con el doctor Bonfatti hasta dónde
a través de leyes, un legislativo le tiene que imponer o sugerir políticas a un ejecutivo. Y creemos que esto no siempre corresponde que desde el legislativo le ordenemos un programa o un plan, pero hay situaciones en que lo ameritan, sobre todo cuando son políticas que exceden una gestión de gobierno, y es lo que planteaba antes, que tienen que transformarse en políticas de Estado. Entonces ahí es donde cobra sentido un plan, que, insisto, apunte a un objetivo en un determinado lapso de tiempo. Acá estamos planteando, como dije, 1 millón de árboles en 10 años. Ejemplos, porque no estamos inventando nada. La Ciudad de México se planteó hace 6, 7 años atrás un proyecto que es más ambicioso que el nuestro. Obviamente que el DF tiene problemas de contaminación ambiental mucho más profundos que los que tenemos nosotros aquí en Santa Fe, pero planteaban un objetivo a 10 años de 10 millones de ejemplares. También lo han tenido ciudades como Bogotá en Colombia. Hay experiencias positivas aquí en la Argentina, en Córdoba, en la ciudad de Rosario. Recuerdo que en la gestión del exintendente Hermes Wiener, en 5 años se plantaron 150.000 ejemplares, lapachos, ibirapitá, que quienes viven en esa ciudad o vivimos en esa ciudad, hoy vemos esos ejemplares de alrededor de 30 años que son un pulmón que dan aire, sombra y embellecen la ciudad de Rosario. También lo hizo el diputado Corral cuando fue intendente. Esta primavera en Santa Fe pudimos ver los lapachos amarillos, rosados, las pezuñas de vaca que florecieron particularmente este año, árboles que tienen unos 15 años. En Chile hay ejemplos, en Milán hay ejemplo, en Francia hay ejemplo, en Uruguay. Es decir, no es nada nuevo, pero todos estos casos que yo recién brevemente cité apuntan siempre a cumplir un objetivo en un plazo determinado. Nos preguntábamos estos días cuánto cuesta en ese sentido plantar un árbol, porque cuando uno habla de 1 millón de ejemplares es un desafío grande, pero es fácilmente cumplible. Por 2 razones. Primero, porque dejando de lado ya todos los beneficios ambientales y para el hábitat que tiene. Digo, es cumplible porque económicamente es una inversión, pero más que accesible. Hoy en los viveros provinciales un árbol entre 1,60 m y 2 metros y según la especie va de un rango entre 10.000 y 24.000 pesos. La mano de obra, que después voy a hacer una breve referencia a eso, por ejemplar para hacer el hoyo, colocarlo y después agregar el tutor y el riego inicialmente para que pueda sobrevivir, está en torno a los 10.000 pesos por ejemplares. Así que estamos hablando de alrededor de 40, 45.000 pesos para poder plantar un ejemplar. Además, como decía recién, respecto a la mano de obra, no se necesita mano de obra calificada, es mano de obra intensiva, se puede abordar desde muchos lugares, desde el propio Estado provincial, los municipios, cooperativas, ONG. Y esto, proyectado a 10 años, alcanza una inversión de alrededor de 45.000 millones de pesos. Si lo analizamos, son 4.500 millones por año. Son recursos, no es una cifra menor, pero si lo comparamos con lo que implica poner 1 kilómetro de pavimento, podemos asimilar plantar 100.000 árboles con construir entre 4 y 5 kilómetros de ruta. Que bienvenida las rutas, bienvenida la conectividad vial, pero estamos hablando de que con lo que cuesta al Estado, y en este caso como se pueden sumar los particulares también va a ser mucho menos, con lo que cuesta construir 4 o 5 kilómetros de ruta, poner pavimento, podemos estar plantando 100.000 ejemplares en la provincia de Santa Fe. Así que entendemos que es un plan, aunque suene ambicioso, cuando uno imagina 1 millón de árboles, creo que si se planifica, si se organiza adecuadamente, si se convoca a los demás estamentos del Estado, si también se convoca a los particulares, si también sin decirles, porque en nuestro proyecto dejamos abierta que las distintas
formas de encarar este programa lo desarrolla el Ministerio de Ambiente, que ya hemos hablado con el ministro y están esperando que esto se haga ley porque ven que es un muy buen proyecto. Digo, pero si por ejemplo sumáramos a los 3.000 edificios educativos con sus casi 5.000 establecimientos, con que ahí se produzcan 100 plantines por año, estamos cumpliendo en buena medida con la meta a conseguir. Y ni hablar el impulso que puede ser para los viveros provinciales, porque es una posibilidad de desarrollar estos establecimientos. También convocar, digo, en Santa Fe hay 3 estaciones experimentales del INTA, más 20 agencias de extensión distribuidas en todo el territorio. Pueden aportar su mirada respecto a cómo desarrollar de acuerdo a las regiones determinadas especies nativas y sin negar también que puede haber especies foráneas que también se pueden implantar en nuestro territorio y pueden convivir, como de hecho ya sucede en la realidad. También tenemos la Facultad de Ciencias Agrarias en Esperanza, tenemos la Facultad de Ciencias Agrarias en Casilda, que también pueden contribuir. Así que agradezco una vez más el apoyo a esta modificación de esta ley. Esperemos que el Senado lo transforme en ley y que el Ejecutivo lo ponga en práctica. Contempla además, como decía, lo dije en algún momento, generar convenios con particulares y también con otras instancias del Estado, potenciar la red de viveros forestales de la provincia para el abastecimiento y también agregamos un ítem que entendemos es importante porque además de hacer el esfuerzo económico, humano, de planificación y logístico para plantar los árboles, es muy importante hacer un seguimiento de su cuidado, porque de poco sirve plantar un árbol y que al poco tiempo lo veamos seco. Así que se plantea que quinquenalmente haya una medición para tratar de ver no solo cuál es su estado de salud, sino en paralelo también hacer mediciones para comprobar los niveles de captura de dióxido de carbono y también controlar cómo si ha variado o no las temperaturas urbanas, básicamente en los lugares donde se han desarrollado estos planes de plantado de árboles y también controlar quinquenalmente la tasa de supervivencia de los árboles plantados. Ojalá esto, señora presidenta, como decía, lo podamos hacer ley, porque es algo que, si bien suena ambicioso y va a merecer una planificación y una amplia convocatoria, es algo que podemos poner en marcha rápidamente y creo que plantar un árbol, y ni hablar plantar 1 millón, es un legado que podemos con satisfacción y alegría decir que estamos dejando para el presente, pero sobre todo para el futuro. Muchas gracias. Gracias, diputado Galassi.